Y bueno, seguimos con la información. Como se lo daba a conocer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó dar trámite a una consulta para la controversia, para decidir si la Corte tiene facultades para revisar la reforma judicial, esto con 8 votos a favor, 3 en contra. Los 3 en contra fueron de las ministras Lenia Batres, de Loreta Ortiz Alf y de la ministra Yasmín Esquivel, a quien le agradezco muchísimo, como siempre, que nos tome la comunicación. Ministra, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, muy buenas noches, Juan. Sí, efectivamente, el día de hoy, jueves Sí. 3 de octubre, se dio una consulta a trámite prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta consulta fue formulada por la presidenta de la Corte. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el trámite que se da por diversos magistrados y magistradas Ministra, parece que constitucional? estamos teniendo un problemita con la comunicación porque se entrecorta. Vamos a intentar restablecerla, a ver si podemos tener mejor comunicación con usted. Pues se lo estoy informando, se admite a trámite esta consulta para ver si tiene facultades la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar y en su caso modificar o incluso anular la reforma al Poder Judicial. El presidente de la Cámara de Senadores, el senador Gerardo Fernández Noroña, pues llamó a la Suprema Corte de Justicia facciosa por esta situación. Ministra Yasmín Esquivel, parece que ya restablecimos la comunicación. Ministra. Sí, muchas gracias. Aquí Así es. estoy lista. Ahora sí ya la escucho mucho mejor, ministra. Pues ahí está esta determinación por la cual usted votó en contra y lo que nos preguntamos muchos mexicanos es si tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de invalidar algo como esta reforma al Poder Judicial que fue aprobado por el Congreso de la Unión, por los congresos estatales, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Tiene las facultades o está invadiéndolas? Mire, efectivamente ese es el tema. Uh-huh. ¿Tiene o no la Corte facultades para poder analizar la reforma constitucional? Esta consulta a trámite que se vio el día de hoy es porque diversos magistrados y jueces presentaron ante la Suprema Corte una controversia constitucional para que se analice la reforma. Entonces la presidenta de la Corte consulta al Pleno cuál es el trámite que se debe dar. En esta discusión, en cuál es el trámite, consideramos 3 ministras, la ministra Lenia Batres, la ministra Loreta Ortiz y su servidora, que es improcedente y se debe desechar esta consulta, porque la Corte no tiene facultades para poder analizar reformas constitucionales, los actos del poder reformador del constituyente permanente. ¿Quién es el constituyente permanente? ¿Quién reformó la Constitución? Pues fue la mayoría calificada en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales. Determinaron que se reformara la Constitución en la forma de elegir a las ministras, magistrados y jueces. Entonces, la Constitución no faculta a la Suprema Corte para analizar este tipo de reformas a la Constitución. Sería como estar por encima y supervisar al poder reformador de la Constitución. Y de eso la Constitución no nos da facultades, únicamente nos da en temas de controversia constitucional, acciones de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, que son los controles constitucionales, pero no para analizar la propia Constitución. Ese fue el debate que se dio, se determinó por 8 votos, con mi voto en contra, se determinó que se debe admitir y analizar la reforma constitucional. Entonces, ¿qué sigue en este momento, Juan? Sí. Lo que sigue es que se va a turnar a un ministro o ministra de los 8 y presentarán seguramente a la brevedad un proyecto donde validen o invaliden esa reforma constitucional. De entrada, creo yo que es improcedente, se debe desechar, pero ya que lo admitieron, vamos a analizar el fondo si se valida o se invalida esta reforma constitucional. Será un segundo debate, pero por los posicionamientos que tuvieron diferentes ministras y ministros, pues ya podemos darnos cuenta que ellos desean y quieren analizar si esta reforma es constitucional, convencional y si debe invalidarse o validarse. Y entonces, pues eso se determinará
seguramente en una sesión posterior cuando Sí, se presente ya el proyecto. sí, En este sentido, nosotros hemos considerado que debe desecharse porque hay una supremacía constitucional que garantiza que todas las leyes, actos y decisiones de los poderes públicos sean compatibles con los preceptos de la Constitución, así es. lo que impide que podamos nosotros, que somos guardianes de la Constitución, ahora vamos a analizar si esa Constitución nos conviene o no nos conviene, nos gusta o no nos gusta, o nos parece que es adecuada o no es adecuada, lo que haya dicho el poder, los otros dos poderes. ¿Qué es lo que se puede avisorar? Pues un conflicto entre poderes, Se una estaría, crisis ministra, perdón, constitucional. en caso de aprobarse, ¿se estaría vulnerando el principio de separación de poderes? Por supuesto que se estaría vulnerando el principio de división de poderes. Nosotros hemos exigido que a la Suprema Corte se le respete. También de esa misma forma debemos respetar a los otros dos poderes en el ejercicio de sus facultades. Y ellos en el ejercicio de sus facultades, los otros dos poderes reformaron la Constitución. No podemos, no debemos analizar el fondo ni el proceso de creación de la propia Constitución. Y esto es inédito, no existen precedentes en este sentido y por eso mismo he planteado yo mi oposición totalmente a que ahora, contrario a todos los precedentes que hay en materia de controversias, en Sí. materia de acciones y en materia de amparo, en este momento se esté determinando que se analice una reforma constitucional cuando nunca lo hemos hecho. Al contrario, se ha dicho que la supremacía constitucional y la Constitución no puede analizar. Pues ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que votó en contra de esta controversia, de esta facultad que está buscando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no la tiene, de revisar la reforma al Poder Judicial. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Espero poder conversar pronto con usted para ver cómo va Muchas gracias, avanzando será el un tema. placer.